Oona, no te cases con ese hombre, es mucho más viejo que tú. Pero ella no le hizo caso. Tenía 16 años cuando en junio de 1943 se casaba con un hombre de 54 años. Ese tipo era Charles Chaplin. Y su padre, Eugene, nunca más la volvería a ver. Así que aquel matrimonio se convertiría en la ópera prima de una muchacha que nació a las orillas de las hermosas Bermudas, en las parroquias de Birkbeck, y que de pequeña, cuya belleza rivalizaba con la exuberante naturaleza que la rodeaba. Criada en las olas azules del Atlántico y los exuberantes paisajes tropicales, de rostro cálido como el sol y de sonrisa exuberante como la brisa del mar Caribe, y de mirada misteriosa como el profundo azul del mar. Cuando conoció a Chaplin, ella tenía 17 y él 53. Resumió aquello en una carta que le mandó una amiga. Acabo de conocer a Charles Chaplin. Menudos ojos azules tiene. Corría el año 1942 y la estación de otoño. Oona tenía 17 años y acababa de llegar a Hollywood. Nueva York ya era una socialité conocida, hija de un par de escritores, Eugene O'Neill y Agnes Bolton. Para ese entonces, Oona soñaba con ser actriz, tanto que era elegida debutante del año. Hoy sería algo así como la chica del verano en Nueva York, imagínense. Sus fotografías aparecían con regularidad en la sección de sociedad de los periódicos. Durante aquellos años, Oona conoció a un joven llamado Jerry Salinger, 6 años mayor que ella, pero muy gentil y de buenos modales, de piel tostada por el sol. Para ese entonces, ella quería ser una actriz sobresaliente. Y él enamoradísimo de ella. Aquella relación era idílica. A él le encantaba la ingenuidad, la chispa y el encanto de Oona, pero ella lo veía a él como un simple aspirante escritor. Aún no escribía él su ópera prima, El guardián en el centeno. Por aquel momento estalló la guerra. Él se alistó en el ejército y, siendo aceptado, participó en el desembarco a Normandía. En medio de aquella locura de la guerra, de la confrontación bélica, Salinger comprendió que amaba a Oona con toda su alma, como a ninguna otra cosa en el mundo. Le escribía continuamente cartas, hasta 12. Sin embargo, un día sin explicaciones abrió el periódico y se enteró de que Oona se había casado con Charles Chaplin. Y para remate, protagonizaba anuncios en los periódicos dedicados a los soldados que estaban luchando en el frente, así como él. Pero ¿cómo llegaría a ese punto Oona? ¿Cómo llegaría una jovencita de 17 años a dejar a un prominente escritor por un señor de 54, muy famoso? La respuesta es sencilla. Ella deseaba ser actriz. Cuentan que sería cuando ella buscaba un papel en una película de Charles Chaplin. Cuando se la presentaron, el mismo Chaplin diría que tenía una belleza luminosa, con un encanto un poco oculto y una dulzura muy atractiva. La invitó a cenar y después de aquella comida de trabajo, Chaplin contrató a la joven inmediatamente y empezaron a verse cada vez con más frecuencia. Jugaban tenis, salían a tomar el té, a cenar, y muy pronto quedó claro que estaban enamorados. La noticia despertó el estupor del público, y no solo por el evidente shock de ver una pareja entre una joven de 17 años y un señor de 53, pero era que ese señor era Charles Chaplin. Así que por un papel de cine en una película, Oona desistió de los cortejos de Truman Capote y dejó en pleno conflicto por allá por Europa a Jerry Salinger. Un día de otoño del año 43, 8 meses después de conocerse, Charles Chaplin le dijo: cásate conmigo para enseñarte a vivir, y tú enséñame a cómo perecer. A lo que la joven respondió: no, Charles, me casaré contigo para que me enseñes a madurar y te enseñaré a ser joven hasta el final. Esto ha hecho suponer que fue allí cuando compuso la canción Candilejas,
Una canción que tiene una estrofa que dice: tú llegaste a mí cuando me voy, eres luz de abril y el tarde gris. Con ese Si Quiero, Ouna le daba un mazazo a Eugene O'Neill, ese padre ausente durante toda su vida, y a la vez hacía temblar a Jerry Salinger, quien en ese momento estaba en el frente y aún esperaba proponerle matrimonio a Ouna cuando regresara de la guerra. Así que literalmente nadie anticipó ese matrimonio. ¡Nadie! Así que si quieres saber un poco más de cómo terminó esta historia de esta pareja tan dispareja, siéntate, relájate y disfruta, porque somos nuestros 7 Ernie videos trayéndote lo que nadie te trae. Y cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Así que pronto nacerían sus primeros hijos, Geraldine y John Michael. Para 1952 ya tenían 5 hijos y un problema enorme. Chaplin, quien era investigado por ser simpatizante de la izquierda, enfrentaría problemas legales. Y a eso se le sumaba que toda la fortuna familiar estaba en los Estados Unidos, resguardada en una caja fuerte y varias cuentas bancarias. Así que Ouna O'Neill, en solidaridad con su esposo, ayudó a trasladar todas las pertenencias familiares a Europa y posteriormente rechazó la ciudadanía. Se establecieron en Suiza, demostrando la lealtad y la determinación de Ouna en salvaguardar a su esposo de las consecuencias políticas de las acusaciones que tenía. Ouna regresaría a los Estados Unidos en 1967 y por aquel entonces Chaplin, en su autobiografía, descubría las primeras canas en el cabello de su esposa, a quien siempre había visto como una niña. El exilio sería un episodio que marcaría un cambio significativo en la vida de la pareja, ya que decidieron establecerse en Suiza, aunque esa medida los alejó de Hollywood. Permitió que la familia Chaplin vivieran lejos de las tensiones políticas. A ella nunca le importó su carrera artística. Al final, permaneció a su lado y a apoyar a toda costa a Charles Chaplin. Pero sí estaba el West End a las puertas para ellos, es decir, el cine inglés. Actuó en algunas películas en Inglaterra y esas contribuciones al cine le valieron el reconocimiento y el título de caballero a Charles Chaplin por parte de la reina Isabel II. En consecuencia, Ouna Chaplin fue elevada al título de Lady Ouna Chaplin. Así que literal, Ouna Chaplin se convertiría en una esposa devota y sumisa, dedicada prácticamente a cuidar de sus hijos y durante gran parte de su vida en estado de gestación. Ouna daría a luz a su hijo menor cuando Charles Chaplin tenía 73 años. En los 60, cuando finalizaba la película La Condesa de Hong Kong, Charles Chaplin empezó a sufrir de asma y luego le diagnosticarían demencia senil. Para el año 72 ya no era capaz de hablar ni moverse, aunque solía pasear en silla de ruedas acompañado de su esposa por las calles de Vevey, la ciudad suiza donde vivían. Finalmente, el hombre que nunca le gustó la Navidad se iba de este mundo a la edad de 88 años el 25 de diciembre de 1977, mientras dormía en su casa en Suiza a las 4 de la mañana. Sus hijos se convirtieron en personajes creativos. Muchos de ellos se vincularon al mundo del espectáculo. Por ejemplo, Eugenio actualmente es el principal presidente del Festival Internacional de Cine de Comedia en Vevey, Suiza. Y otros hijos actores. Incluso una nieta llamada Ouna Chaplin continúa con la tradición y se convirtió en actriz, famosa por su papel de Talisa, la esposa de Robb Stark en la serie Juego de Tronos. Quizá esta mujer simplemente fue como un cometa que pasó, alumbró y luego dejó la oscuridad. O tal vez ella quería vivir ahí, en esa oscuridad. Quizá nunca lo sabremos. Total, que Ouna tenía 52 años cuando quedó viuda. Y nunca logró superar la partida de Charles.
se sumergió en la bebida. Tuvo algunos amantes ocasionales, en su mayoría más jóvenes que ella. Y finalmente, perecía de un cáncer de páncreas en el año 91. Tenía 66 años y viviría solamente 14 años más que quien fue su marido y su amor, Charles Chaplin. Así que esta historia nos recuerda la capacidad del amor para superar cualquier obstáculo y perdurar más allá de los límites de la vida humana. Es un testimonio del poder del amor verdadero, que puede unir a dos almas de maneras que trascienden la comprensión humana.